buenas tardes. Más que antes de nada darte la enhorabuena por el Campeonato Gallego y por el tercer puesto del Campeonato de España. Cuéntanos, sensaciones en la regata. Pues nada, la regata fue muy competida, muy dura, no hubo ni para respirar, o sea, salimos todos a por el primer puesto y fue reñida hasta la última palada. Y de hecho, el que quedó primero ganó con 16 segundos de diferencia y el segundo, tercer y cuarto puesto estábamos en 4 segundos los tres. Imagínate lo competida que estuvo esa regata. Y para un tercer puesto había menos de un segundo. Entonces, cuando llegamos a meta no se sabía realmente quién quedara tercero. Si yo, si el de Zaragoza. ¿Esperabas más de esa regata o ese puesto fue la meta que te planteaste? Hombre, siempre te planteas con llevar una medalla, pero bueno, visto cómo lo trascendió la regata, hay que darlo por bueno. Y la clasificatoria también ya fue bastante dura, entonces no me lo creo. O sea, viendo cómo fue el transcurso de la regata, ya no me creo ni el tercer puesto, o sea que tanto pude quedar segundo como pude quedar cuarto, entonces hay que darlo por bueno. ¿Y cómo analizas la temporada? ¿Los resultados, entrenamientos? Muy bueno, la temporada fue a salir de boca, entonces el trabajo que se hizo durante todo el invierno está reflejado ahí, porque fui a 2 regatas a Portugal quedando primero, fui a una Asturias y quedé segundo, rebajando también el tiempo con respecto a mi profesor, que siempre me sacó más de 1 minuto y en esa regata me sacó 35 segundos, entonces quiere decir que el trabajo se estuvo haciendo bien durante todo el invierno. Bueno, pues nada más, muchas gracias, mucha suerte y esperamos seguir viéndote por los campos de regatas. Gracias a vosotros por toda la colaboración y por toda la publicidad que estáis haciendo con nosotros, a vosotros, a los patrocinadores y a toda la gente que nos apoya. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.